Él es un doctor en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y psicólogo de rendimiento. Ha participado en proyectos de la Junta de Galicia como Líderes del Futuro y Programa Ejecutiva, y ha colaborado con empresas como Finsa o Santillana. Trabajó en clubes deportivos como el Real Club Celta de Vigo y diferentes federaciones deportivas. Recibamos con unos aplausos virtuales a Iago Roel. Adelante, Iago. Buenos días aquí en España ya está anocheciendo. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a René, a Milagritos y a todo el equipo que me haya invitado. Para mí es un auténtico honor. Me gustan mucho estas experiencias de poder compartir mis vivencias y mi aprendizaje con todos vosotros y vosotras. Y bueno, procedo a compartir pantalla, a ver si puedo. De alguna manera hacer esto lo más interactivo posible, aunque sea online. Yo creo que ya con el tema de lo que nos ha venido todo lo de la pandemia, cada vez se nos dan mejor estas nuevas tecnologías para interactuar más. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Mi intención es hacer esto un poco en tres partes, hacer una introducción explicando qué es el liderazgo, el líder altamente efectivo. Luego una segunda parte en la que me gustaría que todos vosotros y vosotras participaseis para hacer una pequeña introspección de qué características tengo yo como líder y qué tengo que mejorar como líder para poder avanzar en mis proyectos. Y luego una última que serían unas conclusiones donde yo espero que hagamos preguntas, que debatamos y que pongamos cosas en común, que yo creo que realmente es lo más bonito y lo más importante del aprendizaje humano. Procedo. A mí me gusta siempre empezar con historias, y para hablar de liderazgo me gustaría empezar contando una historia de una persona, de un joven nacido en la India. Ese joven era el menor de 3 hermanos. Y desde edades muy tempranas, pues aprendió un poco lo que serían valores como la escucha, el servir, el respetar, ayudar, acompañar. Este joven terminó estudiando Derecho porque le interesaba y, bueno, consta que no tuvo demasiado éxito en su carrera de Derecho. De hecho, se dice que no ganó muchos juicios. Fijaos una cosa, que para ganar juicios se necesita oratoria, se necesita convencer. Esta persona no convencía. Entonces decidió dedicar todas sus características a otro camino y empezó a utilizar las características que había aprendido desde pequeño para ser líder. Llegó a ser uno de los grandes líderes mundiales y de alguna forma convenció a millones de personas, hizo que millones de personas lo siguiesen. Esta persona decía frases como: sé el cambio que quieres ver en el mundo, y esta persona se llamaba Mahatma Gandhi. Fijaos, me gusta siempre poner el ejemplo de Gandhi, porque Gandhi es una persona que terminó siendo un gran líder mundial, fue gran partícipe de la independencia de la India y era una persona que no tuvo éxito como abogado. Y eso que para ser abogado necesitas las características que he dicho antes. Con lo cual, algo tuvo que hacer para aprender esas características, ¿no? Y sobre todo me llama mucho la atención, y siempre pongo el ejemplo de Gandhi, por lo siguiente. El ejemplo, si cerramos los ojos y nos imaginamos qué es o qué debería ser un líder, seguramente nos venga a la cabeza estas dos imágenes. Gente relacionada, ¿no?, con la competencia, gente con buena imagen, sonriente, gente
capaz, muy dada a desarrollar ese talento, ¿no? Pero realmente, si atendemos a la historia, vemos que hay muchos tipos de líderes. Y Mahatma Gandhi no iba trajeado, Mahatma Gandhi no era una persona súper guapa, pero Mahatma Gandhi era una persona que convenció a millones de personas. Entonces, ¿qué es el liderazgo? A nivel... la gente que piensa muy rápido qué es el liderazgo, lo suele relacionar con aspectos como mandar, como ser jefe o ser jefa. Lo suele relacionar con aspectos como el poder, la visibilidad. Un líder tiene poder, ¿verdad? Pues fijaos una cosa, nada más lejos de la realidad. Un líder no tiene por qué tener tanto poder. Un líder no tiene por qué tener un gran puesto directivo. Puede haber líderes en... Un estudiante puede ser líder. Un miembro de una familia puede ser líder. Un empleado o una empleada puede ser líder. Porque el líder lo que tiene que hacer es inspirar. Vamos a hablar de determinados verbos que a mí me entusiasman y que yo creo que hacen grande al ser humano. Inspirar. Una persona que te inspira es una persona a la que sigues. Una persona que te sirve es una persona a la cual se lo agradeces y también la sigues. Una persona que te ayuda ya gana tu respeto. Una persona que cree en ti ya te hace sentirte grande. Una persona que te humaniza te hace sentirte entendido. Entonces, al final, estas son las verdaderas características del liderazgo y eso te genera un contexto de grandeza. Y eso quizás es lo más importante. Para ser líder no hace falta tener grandes recursos económicos. Para ser líder no hace falta tener un gran puesto de poder. Para ser líder hace falta inspirar y para ser líder hace falta hacer grandes a los demás. Entonces, quería empezar destacando lo que es realmente un líder efectivo. En el momento que nos olvidamos de eso y la primera imagen que tenemos es la de un gran o una gran ejecutiva que manda, sí, evidentemente, eso pueden llegar a ser grandes líderes y es un líder de tipo formal que comentaré después, pero cualquiera puede ser líder porque cualquiera puede influir a un mínimo de una persona. Con que influyas y te sigan, tú ya puedes tener ese perfil de líder. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitan las personas? Porque yo creo que un líder lo que tiene que hacer es, de alguna forma, darle a las personas lo que necesitan. Y si nos vamos a qué necesitan las personas, realmente nos encontramos con lo siguiente. Las personas necesitan ser escuchadas. Las personas necesitan ser entendidas y las personas necesitan ser impulsadas. Cuando simplemente os invito a lo siguiente, que penséis en un referente cercano de líder. En un referente cercano que tengáis, que admiráis, que seguís. Seguramente esa persona os escucha. Seguramente esa persona os entiende y os entiende sin juzgar. Cuando un líder juzga y toma ese juicio en base a cómo lo haría ese propio líder, seguramente ese líder se esté equivocando. Ojo, los líderes se pueden equivocar. Se pueden equivocar. La clave no es no equivocarse. La clave es equivocarse y continuar, saber admitir errores y seguir avanzando. ¿De acuerdo? Pero al final, una persona que seguro que tenéis cerca, que te escucha, que te entiende y que te ayuda a creer, al final es una persona que admiras y es una persona que sigues. Y eso es lo que creo que deberíamos recuperar en el siglo XXI. Algo que me parece que lo hemos perdido un poco en las últimas décadas, que es la humanización. Cuando tú humanizas a un grupo, ese grupo
es exponencialmente más productivo. Y lo que hace falta y lo que nos ha enseñado tragedias como la del COVID es que la gente lo que necesita es ser comprendida. La gente lo que necesita es ser apoyada. ¿Por qué? Porque básicamente te lo dice el cerebro. Nosotros somos personas sociales. Somos seres humanos sociales. Y nuestro cerebro solo quiere una cosa. Nuestro cerebro quiere sobrevivir. Independientemente de que quiere evitar peligros, también necesita ser aceptado en el grupo. Porque si nos imaginamos hace 4.000 años, un ser humano que no estaba aceptado en el grupo era un ser humano que no podía sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces, valoramos mucho y somos más productivos si nos sentimos apoyados, si nos sentimos parte del grupo. Y eso es lo que debería hacer un líder altamente efectivo o una líder altamente efectiva. ¿Vale? Vamos a hablar de aspectos un poco más teóricos y nos vamos que hay diferentes tipos de líder. Aquí, si nos vamos a teorías, investigaciones, a escritos, podemos encontrar muchas clasificaciones. Me he quedado a modo de resumen con estas dos. Se dice que hay líderes sociales y hay líderes de tarea. ¿Qué es un líder social? Bueno, pues venga, hablando en términos coloquiales, pues es el que manejas, ¿no? El que dice, vámonos de cena, el que escucha, el que tiene dotes, digamos, de carácter extrovertido. Es el que está en todos los saraos, que se dice aquí en España, ¿no? O la persona que mueve el tema social. Pero luego está el líder de tarea. El líder de tarea es aquel que las personas le siguen por ser competente en una tarea determinada. ¿De acuerdo? Yo, que vengo del mundo del deporte, suelo poner muchos ejemplos en el mundo del deporte, de equipos, y supongo que por lo menos os sonará Messi. Messi es un líder de tarea. Messi no tiene, o sea, no se le ve una persona con ese desparpajo social. Oye, no lo conozco personalmente, igual dentro del vestuario es el que organiza las cenas y todo eso, pero tiene pinta de ser ese líder de tarea. Y si nos vamos a la plantilla del Barça, bueno, ahora debe ser por Messi, pero el líder social podría ser un Gerard Piqué, ¿de acuerdo? Son roles diferentes que pueden ser perfectamente compatibles, ¿de acuerdo? Luego está, por otro lado, otros tipos de líderes. Hay líder formal y líder informal. ¿En qué se diferencian? El líder formal es el que tiene un papel asignado, un papel formal. El director económico o directora económica de una empresa, el presidente del gobierno, el capitán de un equipo, el entrenador o entrenadora de un equipo, esos son líderes formales. Pero todo el mundo sabe que en una institución, en un grupo, en un equipo, en una familia siempre emerge un líder informal que tiene unas dotes y unas características que esas personas no tienen ningún puesto asignado, no tienen ningún rol formal, pero lidera. Y lidera porque esas personas le siguen. Y seguramente le siguen porque cumple las características que antes habíamos hablado, cumple de alguna forma esos objetivos. Y simplemente ahora, para interactuar un poco, les quería lanzar una pregunta. Lo pueden escribir por chat, ¿vale? Estos son unas piezas de ajedrez y quería preguntar, primera pregunta, ¿cuál es el líder o la líder de las piezas de ajedrez? Y segunda pregunta, ¿cuál es la pieza más importante? La reina, la pieza importante es el rey, ¿vale? Muy bien. ¿Todos? Sí, puede haber, aquí fijaos que nos podemos encontrar que el líder formal aquí puede ser el rey, porque claro, es el que hay que defender, pero ¿y la reina? La reina es una líder claramente de tarea, ¿verdad? Es la crack, la que maneja todo, la que hace todos los movimientos. Que si te comen a la reina, cuidado, porque ahí empieza a decantarse la partida de ajedrez por un lado o por otro.
Básicamente, un líder tiene que tener la siguiente mentalidad. Ninguna pieza es más importante que otra. Ninguna. ¿Vale? Podemos ver que unas tienen unas capacidades y otras tienen otras capacidades. Pero, ¿qué hacen el rey y la reina si los peones, que es la primera línea defensiva? ¿Qué hacen los peones si no tienen un rey que defender? ¿Qué hacen los peones si no tienen detrás una torre, un caballo o un alfil que los pueda defender también? Es decir, esto es un equipo. Y como equipo, lo que hay que hacer es respetar esos roles. Hay equipos que tienen unos roles, que tienen más líderes sociales, puede haber diferentes tipos de líderes en un equipo, ¿vale? Igual siempre hay algún líder formal que es el que más toma las decisiones, pero ese líder será buen líder cuando entienda lo siguiente, que no hay una pieza más importante que otra. No la hay. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que un líder lo tenga en cuenta. Y ese líder tiene que proteger a los peones, porque si los peones, en términos de moraleja, rinden y cumplen, si los peones están contentos, vamos a producir más. ¿De acuerdo? Entonces, al final, no hay pieza más importante que otra, porque todos aportan. ¿Vale? Todos y todas aportan. Entonces, una vez definidos los tipos de liderazgo, nos vamos a estilos de liderazgo. Hay estilos de liderazgo que tenemos que tener en cuenta. Aquí también matizo que de alguna manera hay, digamos, unas clasificaciones u otras, dependiendo del autor. Yo me quedo con la más clásica, ¿vale? Hay el líder autoritario. Bueno, os podéis imaginar qué hace un líder autoritario, ¿no? Un líder autoritario manda, ya está. Te dice lo que tienes que hacer y de una forma comunicativa, autoritaria, ¿vale? Seguro que se nos vienen muchos ejemplos a la cabeza. Después está el líder de dejar hacer, ¿no? Puede haber situaciones, el líder de dejar hacer. Yo tomo decisiones, pero no tengo una intervención muy dinámica con el grupo. Dejo hacer, simplemente, que el grupo se maneja solo. Y luego está el líder democrático, que toma decisiones en base a votaciones o a las opiniones de su grupo. Vale, lanzo la pregunta también en el chat. ¿Cuál creéis que es el estilo que más efectividad tiene de esos tres? Creo que sería lo que es el democrático, ¿no? El democrático, ¿por qué? Bueno, en esta parte es mayormente un trabajo como un equipo, todos, ¿no? Donde no solamente uno se encarga de hacer algo, sino que siempre tomar las opiniones o lo que dice, ¿no? Sus integrantes o los integrantes que están en ese grupo, ¿no? Vale. Fijaros una cosa. Voy a lanzar situaciones, ¿de acuerdo? Imaginémonos el profesor o profesora en una clase. Es un líder o una líder formal, ¿no? Bien. Cuando los niños se están portando muy mal, que no los puede controlar, quizás el liderazgo autoritario por momentos puede ser el más efectivo. O hay momentos en la clase donde conoce perfectamente a su grupo y sabe perfectamente que si deja hacer, se van a terminar calmando. O hay momentos en los cuales considera que unos niños tienen que aprender determinados valores o determinadas acciones o a tomar decisiones, y ahí puede utilizar un estilo democrático, ¿no? Nos vamos a cualquier situación. Entonces, ¿qué sucede? Que el mejor estilo de liderazgo, el más eficaz, está y va en base a los requerimientos de la situación, en base al contexto. E incluso, os digo más,
El democrático, sí, el democrático es el más bonito, porque realmente todos tomamos la decisión. Pero al final hay estilos y situaciones, y el mejor líder es aquel que se adapta al contexto, ¿vale? El mejor líder es aquel que se adapta al contexto. Porque aunque tú tengas un estilo más o menos definido, porque cada líder es diferente, eso no quiere decir que no te tengas que adaptar a la situación. Esto ya lo decía Charles Darwin, que a mí me parece uno de los científicos más importantes de la historia. Darwin decía que para sobrevivir no sobrevive el más fuerte, ni el más listo, ni la más alta. Para sobrevivir, sobrevive aquel que se adapta mejor al medio. Y eso es lo que pasa también con el liderazgo. El mejor líder o la mejor líder es aquella que se adapta mejor al medio en base a la situación. No es lo mismo que tengas que liderar a un equipo o a unos profesionales que son veteranos, que igual ahí tienes que dejar hacer muchas veces. No es lo mismo en unas situaciones que se te puede desmadrar, digamos, el grupo, que se te puede portar mal y ahí tienes que utilizar algo autoritario, ¿no? Ciertos momentos de autoritario. Y ese, fijaos, que dicen los estudios, que es el mejor estilo de liderazgo a corto plazo, muy cortoplacista. De hecho, si les gusta el fútbol, cada vez que un equipo está mal o va a descender o lo que sea, meten al entrenador autoritario, les ponen las pilas y lo echan la temporada siguiente. Pasa muchísimo, pero tiene resultados a corto plazo. A largo plazo, bueno, está bien que el equipo pues tome decisiones, que todo el mundo participe y sería el democrático. Al final, el mejor estilo de liderazgo es aquel que se adapta mejor a la situación. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Al final, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. ¿De acuerdo? Les lanzo otra pregunta para que esto sea interactivo. ¿El líder nace o se hace? Mira, aquí hay una respuesta muy de Xian, que dice que hay personas que nacen con las habilidades y logran desarrollarse y otras se hacen. Perfecto. Me gusta siempre comparar estas situaciones con el físico. Nosotros tenemos un cerebro, ¿vale? Y nuestro cerebro nace con determinadas características, ¿vale? Pero ¿qué sucede con esas características? Hay personas que nacen con unas y hay personas que nacen con otras. Si nos vamos al físico, por ejemplo, nos encontramos, y esa gente la odiamos mucho, gente que va al gimnasio y en un mes, por su físico, pues se le ven resultados. Y hay gente que tarda un año. Eso no quiere decir que la gente que tarda un año no pueda tener buenos resultados en el gimnasio. Es decir, al final hay determinadas características que se aprenden o se potencian con más facilidad y hay otras que no y que necesitas dedicarle más tiempo. El líder se nace y se hace. Es decir, hay personas que tienen más predisposición a tener determinadas características, pero ojo, ¿qué características? ¿En qué momento? Porque hay muchos tipos de líder. ¿Vale? Recordad Mahatma Gandhi. No era un líder con una gran capacidad oratoria inicialmente y luego la adquirió. ¿Vale? Pero hay gente que tiene más capacidad de oratoria al principio. Igual esa gente necesita ser un líder más orientado al mundo educativo. ¿Vale? Entonces hay determinadas características que las tenemos innatas, que simplemente hay que potenciar un poco, y hay determinadas características que podemos entrenar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, antes de poner esta diapositiva, me gustaría que pensaseis, o sea, os comenté antes, cuáles eran la filosofía que debe tener un líder, que más bien es ayudar e inspirar. Vale, ahora vamos a hablar de cosas más concretas. Quiero que me escribáis en el chat qué características más específicas creéis que debería tener un líder. Por ejemplo, comunicación.
Imagen. Respeto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me diríais? Empatía. Muy buena, Natalie. Empatía. Nos vamos todos a la empatía, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? Resiliencia. Me encanta esa palabra. Bien. Responsabilidad. Compromiso. Saber escuchar. Que sea comprensivo. Que tenga capacidad organizativa. Muy bien, Andrea. Solidaridad. Bien, Pamela. Muy bien. Lealtad, caray. Amplia visión, resolución de conflictos, ¿vale? Innovador, respeto. Ajá. Creativo, muy bien, muy bien. Vale. Yo he puesto algunas, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sean todas. O sea, hay más. Recordad que el gran líder tiene unas características y hay otras que, claro, pueden potenciar. ¿De acuerdo? Yo he apuntado buena comunicación. Buena comunicación no solo se basa en ser un gran orador que hable perfecto. No. Como habéis dicho por ahí, es saber escuchar. Recordad lo que necesitan las personas. Ser escuchadas, ser comprendidas y ser impulsadas. Que crean en ti. Si hay una persona que cree en ti, la confianza y la motivación de esa persona crece exponencialmente. Recordad esto. ¿De acuerdo? Entonces, una buena comunicación no solo es la capacidad de hablar, que se puede mejorar, hay cursos de oratoria, ¿de acuerdo? Sino que también es la capacidad de escuchar, porque para adaptarnos tenemos que escuchar. Para potenciar tenemos que escuchar. La capacidad organizativa, la inteligencia emocional, que, bueno, la empatía lo puse aparte, pero la empatía, porque es una parte muy específica de la inteligencia emocional, que es ponerse en el lugar de la otra persona. De hecho, si nos vamos ya de forma más específica, dentro de la inteligencia emocional hay interpersonal, conocer, saber interpretar las emociones de los demás, e intrapersonal, saber manejar las propias emociones, que también es muy importante. Es decir, no gritar a la mínima, no frustrarte a la mínima. Estas cosas se pueden y se deben trabajar, ¿de acuerdo? Más seguridad. Claro, un líder, una líder, tiene que mostrar seguridad. Y mostrar seguridad no es ser un ser perfecto. No. Es saber llevar la situación con naturalidad, saber ser resolutivo, equivocarse y avanzar. Porque si tú tienes miedo a no errar, vas a terminar errando más todavía. Y vas a tener dudas y te vas a encontrar perdido, porque es que errar es humano. Y nuestro sistema de aprendizaje se basa única y exclusivamente en el ensayo y en el error. Más cosas también, pero en el ensayo y en el error es fundamental el tener confianza, no solo en tener confianza, sino en dar confianza. Porque al final, una de las leyes del liderazgo, ya os recomendaré un libro muy bueno para leer, pero una de las leyes del liderazgo es la ley de la atracción, donde el líder atrae primero a la persona y luego está el proyecto. Si tú tienes la confianza en la persona, es más fácil que tengas la confianza en el proyecto, porque si no crees en el método, si no crees en el proyecto que te están liderando, y para eso tienes que creer en el líder, bueno, no va a haber tanta productividad, ¿de acuerdo? Luego también ser competente. A ver, esto es quizás uno de los pilares fundamentales que quiero transmitiros, porque claro, cuando hablamos de liderar, se puede liderar proyectos, empresas, clases. Imaginaos, yo ahora puedo ser vuestro líder formal momentáneo, porque os estoy, de alguna forma, transmitiendo unos conocimientos, ¿de acuerdo? Imaginaos que me percibís que yo no tengo ni idea del liderazgo.
pues yo no voy a ser un buen líder. Dudo mucho que me escuchéis. Seguramente, por temas formales, vais a estar ahí con la cámara activada, de vez en cuando sonreiréis y para decir, oye, que estamos aquí, que hemos aprobado. Pero no me vais a seguir, no os voy a inspirar. Y mi función es inspiraros. Por eso una persona que lidera un proyecto tiene que ser competente en ese proyecto. Saber delegar. Saber delegar lo resumo en confiar en los demás y en tener esa capacidad organizativa, la empatía, el respeto y la motivación. Y se hablaba antes, ¿el liderazgo se puede entrenar? Rotundamente sí, se puede trabajar. Y eso es debido a lo siguiente. A ver si me cambia, neuroplasticidad del cerebro. ¿Conocéis lo que es la neuroplasticidad? Es la capacidad que tiene el ser humano para moldearse. Hace muy pocos años, creo que fue ya en el 2002, se descubrió que el cerebro sigue generando neuronas a lo largo de su vida. Que el cerebro puede seguir aprendiendo. Si bien es cierto que los niños aprenden más rápido, es decir, si nosotros ahora queremos aprender un idioma, vamos a tardar más tiempo que un niño. Eso no quiere decir que no lo podamos aprender. Entonces, cualquier ámbito, cualquier característica, se puede y se debe aprender si uno así lo desea. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, las limitaciones. ¿Qué limitaciones podemos encontrar en el campo del liderazgo? Yo no valgo para ser líder. Es que yo soy muy introvertido. Es que yo no tengo el suficiente poder para ser líder. A mí, ¿qué me van a hacer caso si a mí no me respetan? ¿Eso qué son? Limitaciones. Creencias que una persona tiene. Si yo tengo una creencia disfuncional, yo nunca me voy a atrever a ser líder. Y un líder es verdad que tiene que ser valiente, tiene que ser atrevido, porque no pasa nada si en algún momento dado nos equivocamos. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordad, el miedo al fallo viene de nuestra necesidad por sobrevivir. Porque igual si fallamos, no encajamos en el grupo. Pero eso es una creencia racional, ¿eh? Y si yo no encajo en el grupo, yo no sobrevivo. Con lo cual yo tengo miedo a quedar mal. Y eso es algo que se puede trabajar, ¿vale? Entonces, la neuroplasticidad va a ser más efectiva si no tenemos limitaciones y no tenemos creencias disfuncionales y, sin embargo, sí tenemos creencias totalmente funcionales. Y las creencias funcionales son aquellas que aumentan nuestra productividad. ¿De acuerdo? Luego, si nos vamos a la parte derecha, tenemos el tiempo. ¿Por qué digo el tiempo? Os voy a decir mi propia definición del talento. ¿Vale? El talento es tiempo. El tiempo que le dedicas a aprender algo. Tú puedes tener más talento, es inversamente proporcional al tiempo que tardas en aprender algo sobre lo que tienes talento. Si tienes menos talento, tardas más tiempo en aprenderlo. Pero a no ser que tengas algún trastorno, tú lo vas a aprender si tienes esa motivación. ¿De acuerdo? Entonces, yo, si necesito 2 horas para aprender algo y alguno de vosotros necesita 1, simplemente vosotros vais a tener un poco más de talento en eso, pero no quiere decir que yo no pueda aprender a hacerlo. ¿De acuerdo? Decía, claro, voy a utilizar el ejemplo de un tenista español, Rafa Nadal, no sé si os suena, que le dijeron, oye, define talento. Y él dijo lo siguiente, si mal no recuerdo. Talento es tiempo. Si yo necesito
2 horas para entrenar algo, que me salga un buen golpeo, y mi rival necesita 1 hora, pero yo entreno 3 horas y mi rival entrena 1, yo voy a tener más talento que mi rival. Simplemente estoy utilizando más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo también es importante que lo tengamos en cuenta. Y seguro que hay gente que tarda menos tiempo en aprender a tocar la guitarra. Características innatas. Eso no quiere decir que no pueda aprender. ¿Vale? Y luego, la neuroplasticidad tiene que ir acompañada de buenas estrategias. ¿Vale? Y de especificidad también. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la primera parte que les quería mostrar de qué es el liderazgo, cuáles son las características del liderazgo, cómo debería ser una auténtica líder, ¿vale? Y ahora nos vamos a hacer algo práctico, un poquito más práctico, donde voy a necesitar vuestra ayuda. Entonces, ¿queréis ser unos líderes? ¿Quieres ser un líder? Vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿de acuerdo? ¿Tenéis cerca una hoja o desde el ordenador para apuntar? ¿Sí? Vale. Entonces, como os dije, en base a vuestra experiencia o en base de forma innata, de todas las características específicas que hemos hablado antes, quiero que me digáis, ¿qué me caracteriza? Entonces, quiero que de todas estas características de antes, respeto, comunicación, saber escuchar, empatía, competencia, etcétera, etcétera, quiero que pongáis 3. ¿Qué 3 características? O bien porque llevo toda mi vida ya entrenándolas, o bien porque las tengo de forma innata, a mí se me dan mejor. Unos minutos. Quiero que escribáis 3. No las escribáis al azar. Pensadlas bien. ¿Qué me caracteriza a mí? Y a toda persona le caracteriza algo. Algo. Porque no hay una única característica del liderazgo. Hay más, ¿vale? A veces cuesta un poco, ¿vale? Pero el pensar, la introspección, el conocerse a uno mismo o a una misma es quizás lo más importante para empezar a avanzar. ¿De acuerdo? Lo más importante es saber con lo que uno cuenta, saber qué características tiene una persona. ¿Qué situación necesito liderar y qué características que no tengo me hacen falta? Aquí pueden pasar 2 cosas. La primera, que ahora mismo me encuentro en un proyecto que creo que necesito liderar, o voy a iniciar o me gustaría iniciar un proyecto en el futuro que también voy a necesitar liderar. No tiene por qué ser un proyecto de una gran empresa, no, puede ser un proyecto de liderar a un grupo de amigos, un proyecto donde tú puedas dar ejemplo, pueden ser mini proyectos, como dije, los auténticos líderes son los del día a día, no son los grandes líderes de empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué situación necesito liderar y qué características que no tengo me hacen falta? Es decir, por poneros un ejemplo, yo soy bueno comunicando, soy bueno en mis competencias como profesor y soy bueno escuchando. Pero para hacer talleres más interactivos necesito tener más paciencia y necesito potenciar un poco mi creatividad. Vale, pues voy a escoger algunas características que sí me faltan. Entonces os dejo un par de minutos para que penséis. Ya sé lo que tengo bueno, ya sé mi punto fuerte, vamos a ver qué necesito mejorar ahora para X proyecto. Recordad que el mejor líder es aquel o aquella que se adapta al contexto. Que este ejercicio de introspección, este ejercicio de conocerse a uno mismo, se haga con cierta regularidad, porque
es quizás lo más importante, porque muchas veces, fijaos, que vamos con el piloto automático, que tenemos ciertos hábitos, porque al final las conductas que tenemos son hábitos que hemos desarrollado, algunos son innatos y otros pues los hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Y no nos paramos a pensar si esos hábitos son mejores o peores en este momento, porque igual tenemos determinados hábitos o determinadas características que nos vinieron muy bien en el pasado y que las hemos dejado ahí. Eso no quiere decir que esas características nos vengan también bien ahora mismo o que no se puedan modificar para tenerlas mejor. Aquí me preguntan, tengo una consulta, ¿qué sucedería o qué indicaría tener características muy distintas en un corto tiempo? Específicame más, ¿qué quieres decir? ¿Que necesitas unas características ahora y otras dentro de 6 meses? Por ejemplo, si uno hace este ejercicio de introspección, ahora que estamos en octubre y hay algunas características, algunas situaciones, ¿no? Que me gustan o que tenga mayor afinidad, pero de aquí a un año me doy cuenta que si veo mis respuestas son muy distintas, quizás he cambiado en muchos aspectos. ¿Eso sería sano? ¿Estaría bien? ¿O tendría que ver mucho con el contexto de una manera externa? No tiene por qué estar mal. Es decir, fíjate que lo que le caracteriza al ser humano, lo que realmente tiene éxito es la adaptación. Si tú en octubre necesitas unas características, te adaptas, te habitúas a ellas, que es complejo eso, ¿de acuerdo? Tienes unas características que necesitas, las desarrollas y las pones en práctica. Y luego en junio de 2022 necesitas otras características y las pones también en práctica y las entrenas, no tiene por qué ser malo. Simplemente te estás adaptando al medio. Igual ahora estás viviendo en un sitio frío, en octubre, y en junio tienes que irte a vivir al desierto. ¿Es malo? No, te estás adaptando. ¿De acuerdo? Entonces, es más, el ejercicio de introspección se debería hacer de una forma regular. A ver, no todos los días, pero sí que es bueno que si vamos a empezar un proyecto, tengamos que ver con qué características, qué cosas tenemos y qué cosas nos faltan. Si os fijáis, eso se hace mucho con lo material. Con lo material lo hacemos. Es decir, bueno, tengo esto, ¿con qué dinero cuento? ¿Cuánto me hace falta para completar el proyecto? Eso está muy bien, pero también se debería hacer con características personales. ¿Qué necesito para ir más preparado? ¿De acuerdo? Bien, una vez tenemos la segunda situación, vamos a hacer algo todavía un poquito más detallado. Y es el tercer punto. El tercer punto sería priorizo y especifico. Seguro que algunos de vosotros y de vosotras habéis puesto más de una característica. Pues mira, necesito aprender a escuchar y necesito tener más paciencia. Vale. Priorízame. ¿Qué quieres aprender primero? ¿A escuchar o a tener paciencia? Y os voy a explicar por qué. Porque el aprendizaje secuencial es mejor que el paralelo. Me repito. Hay una leyenda urbana por ahí que dice que el ser humano es multitarea. Y no lo es. La multitarea nos genera estrés. Si de verdad queremos consolidar un hábito, es mucho más productivo ir de hábito en hábito. Si ese hábito es muy sencillo, bueno, puede haber dos. Pero lo ideal es, si quiero aprender a escuchar, primero aprendo a escuchar. Entonces, para lo que estamos haciendo y para el proyecto que estamos teniendo en cuenta, he cogido unas características. Vale, perfecto. Ahora voy a preguntarlas. ¿Cuál sería la primera característica que yo quiero empezar a trabajar? Os dejo un minuto. Priorizar. ¿Qué necesito? Al final nos tenemos que quedar con una característica. Fijaos lo que estamos haciendo. Primero, darnos cuenta de cuáles son nuestros puntos fuertes.
Eso es fenomenal, porque lo que os va a hacer grandes, lo que os va a hacer grandes líderes y lideresas es los puntos fuertes que tenéis. Porque no hay un solo líder igual. No hay un solo líder igual. Cada líder se caracteriza por unas cosas. Y para caracterizarnos por unas cosas tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras características y utilizarlas y aprovecharlas. Porque por el mundo hay mucha gente que circula por el mundo que tiene unas características de las cuales no ha pensado y no es consciente y no está utilizando. ¿De acuerdo? Y todo el mundo tiene cosas buenas. Primero, pensar eso. Segundo, recordar la adaptación al contexto. Vale, tengo estas características. ¿Qué necesito para liderar el siguiente proyecto? Vale, cuento con estas características. ¿Qué más me haría falta? Pues esto y esto. Uy, esto ya no lo tengo tan desarrollado. Perfecto. Pues las detecto. Y como el ser humano, además, no es multitarea, vamos a elegir una para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Y por último, estrategia y tiempo. Y las estrategias deben de ser personalizadas. Pongamos un ejemplo. Me quedo con saber escuchar. ¿De acuerdo? Yo me voy a quedar con saber escuchar. Porque he decidido que para dar clase no solo tengo que soltar el rollo, sino que también tengo que aprender a escuchar o tengo que dar tiempos para escuchar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, pues como tengo que mejorar a corto plazo en eso, para ser mejor líder, dentro de la filosofía de humanizar a las personas y ser buena persona, yo necesito perfeccionar el aprender a escuchar. Pues lo que puedo hacer es siempre en cada clase dejar tiempos para que los alumnos hablen y yo pueda escuchar. Bueno, ya es una estrategia personalizada. Entonces la voy a hacer repetitiva y lo voy a poner en práctica. Fijaos, ¿por qué las estrategias son tan personalizadas? Yo tenía a un empresario, ¿vale?, que era un líder. Y trabajando con esa empresa, pues los trabajadores, bueno, empezaron a decirme, joder, es un buen jefe, está muy bien, tal, pero es que no nos escucha. Y yo, anda, ¿cómo que no se escucha? No nos escucha y, joder, es una falta de respeto, que esta persona no nos escuche, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vale, le voy a preguntar. Entonces le dije, oye, que dicen tus trabajadores que no los escuchas. Dice, no, yo escucho todo. Ah, vale. Y lo puse a prueba. Bueno, acaba de pasar por tu despacho esta persona. Yo tengo anotado aquí todo lo que me dijo que te dijo. Y efectivamente, él me dijo todo. Había escuchado todo. ¿Cuál era el verdadero problema? Que no los miraba a la cara. Estaban con el ordenador delante de la mesa, el empleado se sentaba enfrente y le empezaba a hablar. Y él, como estaba hablando, eso lo hacemos mucho cuando estamos con el móvil. Estamos hablando con una persona y al mismo tiempo estamos con el móvil y no nos sentimos escuchados. Y a veces puede parecer o podemos tener la percepción de que la otra persona no nos escucha. No nos escucha. Entonces, ¿cómo lo solucionó? Con una estrategia y con tiempo. ¿La estrategia cuál era? Se puso una nota en el ordenador que decía textualmente, míranos a la cara cuando te hablan. Es una estrategia personalizada. Eso no aparece en los libros de comunicación. Es una estrategia que establecimos de forma personalizada para ese empresario. Punto. Entonces, con esa estrategia y con tiempo, al final volvió a adquirir el hábito de volver a mirar a sus empleados a la cara. Y fue un mejor líder porque humanizó la situación. Y es un pequeño detalle. Humanizó la situación. ¿Qué sucede? Tenía un hábito adquirido que en su momento seguro que era funcional, porque cuando no era jefe, hablaba y escribía, porque le permitía ahorrar tiempo. Se expresaba, pero le permitía ahorrar tiempo. No miraba a la gente a la cara. ¿Qué sucede? Que ese hábito lo llevó hasta siendo líder, pero para ser líder no es un hábito funcional y lo tuvo que cambiar.
¿De acuerdo? Entonces, ¿quieres ser líder? Sigue estos 4 pasos. Y cuando tengas esa característica, cuando seas consciente de lo que de verdad son tus puntos fuertes, porque eso es lo que te da confianza, detecta qué necesitas mejorar, especifícalo y trabaja. Y cuando tengas eso trabajado, vas a por el siguiente punto. Y así, con el tiempo, con trabajo y especificando, serás un buen líder. Utilizando la filosofía de humanizar, inspirar. Es adquisición de hábitos en base a lo que necesites. Y ojo, un hábito cuesta adquirirlo muchas veces. A veces cuesta bastante adquirir un hábito, ¿vale? No pasa nada. Con tiempo se consigue. Creo que Pericles era el que decía una frase parecida a la siguiente. ¿Qué decía? Para adquirir un hábito, haz una estrategia y adquiérelo. No estarás cómodo, pero el tiempo hará que sea reconfortable. Es decir, si no estás acostumbrado a hacer deporte y lo haces todos los días, llegará un punto que, bueno, al principio te molestará, estarás incómodo, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un punto en el que será confortable. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que os quedéis con esta estrategia porque os puede valer y vale mucho para muchas situaciones que tengáis. ¿De acuerdo? Pero incluso para otras situaciones que no tienen que ver con el liderazgo. Cambia de líder por hacer cualquier tipo de tarea o por adquirir cualquier habilidad que no tenga que ver con el liderazgo. O incluso para alcanzar objetivos que no tengan que ver con el liderazgo tampoco. Quiero perder peso, ¿vale? Pues ¿qué necesito? ¿Qué me caracteriza? ¿Qué situación necesito? Priorizo y veo lo que necesito y voy cambiando hábito por hábito para perder peso, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dar ejemplo. Un líder da ejemplo. Punto. Lo he puesto en una diapositiva aparte porque es fundamental. Fundamental. Un líder da ejemplo. ¿Por qué os digo lo de los hábitos? Porque antes de liderar hay que ser. Y al final las personas no nos quedamos en ningún caso con lo que nos dicen. Nos quedamos con lo que hacen. Si tú tienes hijos y lees, tus hijos leerán. Tú eres una especie de líder para tus hijos. Si tú quieres que tus empleados sean puntuales, tú tienes que ser puntual. Si tú quieres que tus empleados coman sano, tú tienes que comer sano. Porque el líder da ejemplo. Por eso hay que hacer una introspección y hay que ver qué necesito para ser líder. Porque antes de liderar tengo que adquirir los hábitos de liderazgo. Lo que quiero que la gente a la que voy a liderar me vea sobre mí. Vea sobre mí. Y eso es importantísimo. No sabes cuándo te pueden estar viendo, porque la clave del éxito es hacer lo que debes cuando te ven y cuando no te ven tan bien. Porque esos hábitos de forma continuada te llevarán al éxito. Entonces, dar ejemplo quizás es la característica más importante que debería tener un líder. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a los falsos mitos y a las conclusiones finales, ¿vale? Para luego tener unos minutos en el que nos vamos a la tercera parte. A mí me gustaría que hubiese un debate, unas preguntas durante unos minutos, que yo creo que es lo realmente productivo. Yo al final de la clase, ¿vale? Daré mi contacto, pues si tiene alguna duda. Pero
Lo más importante es el debate enriquecedor. Entonces, los falsos mitos que hay por ahí que nos tenemos que quitar de la cabeza sí o sí. ¿Vale? Primero, un líder no tiene miedo. Mentira. El miedo es una característica humana. Y si queremos que nos lidere un humano, ese humano va a tener miedo. Sí o sí. Y ser valiente en ningún caso no es no tener miedo. Ser valiente es tener miedo y a pesar de ello subirse al caballo, como dice un gran mentor mío que se llama Pen Marí, que lo decía muchas veces. Tener miedo es ser valiente y a pesar de ello subirse al caballo. ¿De acuerdo? Entonces, un líder sí tiene miedo. ¿Tiene que aprender a gestionarlo? Pues tiene que aprender a gestionarlo. La gestión del miedo igual es un hábito que de alguna forma hay que adquirir, ¿vale? La gestión de ese miedo. Un líder no falla, no perdona. Un líder sí falla, sí debe fallar. Un líder que no falla no es humano, no es natural. Y si no es humano ni natural, no lo seguimos, punto y final. El tema es negar los fallos. Si tú niegas los fallos porque tienes miedo a la exposición y a quedarte mal, tú ya pierdes credibilidad como líder. Entonces, un líder sí falla. Evidentemente, un líder también tiene que ser competente y vamos a tratar de que falle lo menos posible. Pero un líder también falla. ¿De acuerdo? Un líder siempre es carismático. No. Recordad, hay líderes sociales, pero también líderes de tarea. ¿Vale? No pasa absolutamente nada si un líder pues, menos carismático. No pasa absolutamente nada. Hay líderes carismáticos y líderes que no son tan carismáticos y no por ello dejan de ser líderes. ¿Vale? Otro. Un líder nace, lo tiene innato. Bueno, esto ya lo hemos hablado durante la hora y pico que llevamos de charla. Un líder se hace. Es verdad que tienes determinadas características, ¿de acuerdo? Innatas. Pero esas características se pueden potenciar y luego también se pueden mejorar otras. O aprender de cero otras. Eso también se puede hacer. ¿De acuerdo? ¿Un líder es perfecto? No. Un líder no es perfecto. De hecho, la imperfección humana es, para mí, y esto ya es una opinión personal, lo que atrae. La imperfección humana es lo que atrae. ¿Vale? Entonces, estos serían los falsos mitos o las limitaciones. ¿Os acordáis que para la neuroplasticidad las tenemos que eliminar? Porque si no, no aprendemos. Y nos vamos a las conclusiones. Un líder se puede hacer. Con una estrategia adecuada, yo os he puesto un ejemplo, es verdad que un líder se puede hacer. Un verdadero líder inspira, no manda. Recordar la importancia de recuperar la humanidad. Recordadlo. Es lo que hace que crezcas tú y los que están a tu alrededor. Y eso es la característica principal de un gran líder. Un líder no solo se encuentra en puestos de poder. Un líder puede ser cualquiera. Puede ser un profesor o una profesora. Un líder puede ser un amigo o una amiga. Un líder puede ser el cabeza de familia o la cabeza de familia que todos los días va a trabajar para mantener e inspirar a su familia. Un líder puede ser un amigo. ¿Vale? Entonces, cualquiera puede ser líder y puede entrenarlo. Un líder, un buen líder o una buena líder se adapta a la situación. ¿De acuerdo? Aquel líder que se adapta a la situación será infinitamente más eficaz. ¿Vale? Y un buen líder también está sujeto a críticas y a cambios. ¿De acuerdo? No es perfecto. Se puede adaptar, nos podemos equivocar,
el ejercicio que nosotros hemos hecho antes. Ahora hemos puesto como prioridad, pues, bueno, por ejemplo, saber escuchar. Vale, perfecto. Pues ponemos como prioridad saber escuchar. Pero de repente estamos un mes haciendo eso y nos damos cuenta de que podemos cambiar, de que debemos cambiar, pues nos adaptamos y no pasa absolutamente nada. Un líder tiene que ser resolutivo. Y para ser resolutivo tienes que perder el miedo a fallar. En el momento que quitas ese miedo a la pérdida, vas a ser más resolutivo, vas a ser mejor líder. ¿De acuerdo? Y antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría acabar con una frase, que no es una frase de Gandhi. La frase de Gandhi es: sé el cambio que quieres ver en el mundo, pues la adapto un poquito, ¿vale? Y sé el líder que quieres ver en el mundo. No hay un líder perfecto, ¿vale? Una persona líder no es aquella persona que está de traje en un despacho, que gana un montón de dinero y que tiene poder. No, Gandhi ha llegado a ser un líder. Y Gandhi, que era una persona sin unas habilidades innatas, consiguió convencer a millones de indios para la independencia. Oye, caray, para ser una persona sin habilidades y sin una imagen de traje y corbata, lo hizo bastante bien y lideró a muchos millones de personas, siempre, siempre y siempre desde la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, la humanidad, el ser amable, el inspirar, el servir, el ayudar, darle a las personas lo que necesitan. Escucha a las personas, trata de entender a las personas y trata de impulsarlas para que esas personas crean en sí mismas. Y eso es lo que nos permite generar un contexto de grandeza que va a permitir que todos aquellos y todas aquellas que están a nuestro alrededor sean más productivos. Y esas son la principal característica de un líder o una líder altamente eficaz. Y muchas gracias por el regalo de vuestra atención, y ahora estoy dispuesto a las preguntas que queráis hacerlo y dejar esto a debate. Nos quedamos unos minutos para ponerlo en práctica, vaya. Sí. ¿Cómo podríamos motivar el liderazgo en personas adultas que pasan los 35 años, que quizás tienen 40 años y que sienten que no tienen la capacidad de ser líderes porque no tienen una profesión o un trabajo estable? ¿Cómo podemos abordarlos y realmente reforzar ese liderazgo que puede que sí tengan, pero que no lo reconozcan? Me gustaría que nos puedas orientar. Vale. Claro, me hablas en general de personas, ¿no?, más veteranas, que digamos están estancadas y necesitan ser motivadas para ser líderes, ¿no? Vale, en primer lugar, la motivación es personalizada, ¿vale? Y la motivación no son ganas. La motivación es dirigir tu esfuerzo hacia la consecución de una necesidad. Entonces, de forma personalizada, yo primero tendría conversaciones con esas personas para de verdad que ellos mismos, eso se hace con el método guiado, digamos, para que esas personas, ellos y ellas mismas, de alguna manera detecten la necesidad de que realmente pueden ser líderes y deben ser líderes. ¿De acuerdo? Entonces, primero es que se lo crean, ¿vale? Y eso es con conversaciones con método guiado. Ojo, que un líder, también es verdad, por muy bueno que sea, hay veces que llega hasta donde llega y hay cosas que no podemos controlar, y tú puedes ser un gran líder, pero por ejemplo Gandhi no lo seguía todo el mundo. De hecho lo mataron, ¿vale? A Gandhi lo asesinaron. Entonces, no puedes convencer a todo el mundo, pero sí puedes personalizar la estrategia para motivar a una persona
detectando cuáles son sus necesidades y humanizando que esa persona crea en sí misma. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Sí. Bueno, primero quiero agradecer porque he estado tomando apuntes en el cuaderno, ha sido muy fructífera toda la clase que el día de hoy ha dictado, pero mi consulta es, ¿qué estrategias usted recomienda para poder nosotros trabajar esas características que deberíamos, ¿no? Pero que no la tenemos? Entonces, a veces se nos hace un poco complicado, ¿no? Sabemos más o menos qué es lo que deberíamos de hacer, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué estrategia usted recomienda para desarrollar y generar esas aptitudes que nos faltan? Gracias. Vale. De nada. ¿Qué estrategia? Específicame más. O sea, ¿qué característica? Porque no es lo mismo entrenar oratoria, que es una característica, que entrenar gestión del tiempo, que es otra característica, que entrenar organización. Por eso, una de las cosas que hice fue hacer un ejercicio así un poco general para que primero detectaseis cuál es esa característica y segundo pensaseis una estrategia original para adquirir un hábito que poco a poco haga mejorar esa característica, ¿de acuerdo? Entonces, puse el ejemplo de escucha activa. Bueno, pues para la escucha activa, esta persona se puso una nota. Vale. Oratoria, pues oratoria, la estrategia es durante 15 minutos, todos los días, hacer un speech delante del espejo, grabándote, viéndolo, o sea, puede ser otra estrategia. Gestión del tiempo, pues yo mandaría todos los días, pues quizás hacer una planificación de 10 minutos para planificar el día, poniendo unos objetivos de tarea, etcétera, etcétera. Depende de la característica que tú quieras mejorar, hay muchas estrategias. Lo que sí te puedo decir es que cada estrategia debería ser personalizada para cada persona. Y en el caso de que una estrategia no sirva, no desistas. Utilizas otra. Porque eso es el problema que le veo, que hay mucha gente que prueba con una estrategia, no le va y dices que no puedo. Como gente que va a clases de inglés a una academia, no aprende y dices que se me da mal el inglés. No, prueba otro método. Tú puedes aprender inglés. Motívate más, prueba otro método. Insiste, insiste. Recuerda que hay características que vas a adquirir con más facilidad por tema innato, ¿vale? Y hay otras características que vas a tardar más en adquirirlas. No hay ningún tipo de problema en eso, ¿vale? Sí, gracias. Solo para finalizar, ¿qué libros nos recomendaría poder quizás adquirirlos y poder conocer más de estos temas? Hay un libro que se llama, a ver si lo pongo aquí, es algo, que se llama aquí, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell, que está muy bien. Te dice, hay cosas en las que estoy de acuerdo, cosas en las que no estoy tan de acuerdo, pero es un libro que es cortito y que está muy bien. Te habla de la ley del tope, no sé si podéis ver, la ley de la influencia. Bueno, es un libro que está bastante bien. Luego también hay grandes biografías que te van enseñando detalles de grandes líderes que también pues, puedo recomendar leer. Yo hago mucha lectura de deportistas o de Mario Alonso Puig, es un crack en tema de liderazgo y de crecimiento personal. Su libro Reinventarse es una genialidad. Pero bueno, hay muchos. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión más? Recordad que me gusta mucho que sea todo interactivo, ¿eh? ¿Y cómo fomento a los integrantes, por ejemplo, de la región Moquegua? Siento que algunos integrantes no participan y ¿cómo les ayuda a ellos? Primero, ¿por qué no participan? Primero hay que ir a la raíz. ¿Por qué no participan? Porque puede ser porque no están motivados, puede ser porque se están motivados pero son tímidos, puede ser porque tienen mucha vergüenza, puede ser por muchas cosas. Primero, detecta. Segundo, probaría determinadas estrategias para que pierdan esa vergüenza a participar. Es decir, el hábito se adquiere. Si ellos tienen la oportunidad de no participar,
y tienen el hábito de no participar, no participarán. Quizás hay que generar un contexto en el que sí o sí tengan que participar. Y luego insistir, porque si no están acostumbrados a participar y el primer día les haces una dinámica para que participen, pues se van a quedar mudos. Sin embargo, si lo mantienes en el tiempo, tarde o temprano, y no les das la opción de no participar, tarde o temprano terminarán participando. Muchas gracias, Yago, Roel, por esta ponencia. Y espero que se hayan podido aclarar muchas de las dudas y también haya sido fructífero para cada uno de nosotros esta ponencia sobre líder efectivo. Vamos a dar por concluida esta primera sesión. También recordarles de que mañana vamos a seguir con este ciclo de cursos para poder formarnos. A ese entender vamos a dar por concluido y también con unos fuertes aplausos virtuales. Desde ya, muchas gracias, Yago. Gracias, cuídate, bendiciones. Gracias. Gracias a todos vosotros, mucha suerte y bueno, para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarme. ¿Vale? Mucho ánimo y disfrutar del día allí.